Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué les parece? Me parece bien. Espero con la ayuda de Dios que terminemos el estudio de este profeta, del profeta Oseas. Y pues, ¿qué les parece si oramos primeramente? ¿Podrías orar? Vamos a orar y comenzamos. Adelante. Ok. Bueno, Señor, cuántas gracias te damos, Padre, porque pues vamos a empezar, nos has permitido empezar el estudio de la segunda parte de Oseas, Padre mío. Te pido que uses grandemente a Juan Carlos, que se apegue fielmente al texto, Señor, y que él pueda, Señor, transmitirnos lo que ha estudiado, lo que tú le has dado, Señor, y que podamos nosotros, Señor, asimilarlo, tener pues un espíritu de humildad, Señor, enseñable, y que este tiempo sea para enriquecer nuestras vidas, Señor, y también, Padre, edificarnos mutuamente. Gracias, Padre, por cada hermano aquí conectado, por sus familias. Bendícelos grandemente, Señor. Y Padre mío, nos ponemos en tus manos y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Amén. al mal paso, como dice, darle prisa. ¿Sí? Estamos estudiando al profeta Oseas. Sí. Si alguien te preguntara, ¿cuál es el megatema de Oseas? ¿Cuál es el tema principal de la profecía de Oseas? ¿Qué contestaríamos? La El tema, infidelidad. La infidelidad. por un lado, la Podría infidelidad de quién? De Israel. del pueblo de Israel. Contrastada con el amor de Dios, ¿verdad? Eso, quien te pregunte de qué trata, bueno, trata de la infidelidad de Israel y el gran amor de Dios. ¿Sí? Ese es el tema principal. Y vamos a tratar de hacer un breve resumen de lo que vimos la semana pasada, empezando desde el llamado de Oseas. Lo único que sabemos de Oseas era que era hijo de Beri, nada más, no sabemos más, es lo único que nos dice la Biblia. Pero Dios lo llamó y le dio un mandato a Oseas. ¿Recuerdan cuál era ese mandato? Digo, para que sea de allá para acá y de aquí para allá. ¿Cuál era el mandato que le dio Dios al profeta Oseas? Que se casara con una ramera. Que se casara con una ramera, con una mujer fornicaria, dice, ¿verdad? Y surgió la duda de si desde que Oseas se casa con Gomer, esta mujer ya era ramera, fornicaria, o se volvió después. ¿A qué conclusión llegamos? Se volvió después porque Después se volvió después. el primero fue de Oseas y los demás ya no. Exactamente. El primer hijo se llamaba Jezreel. Al parecer ese sí era de Oseas, lo que indica que después se volvió. Aunque Dios le dice, toma una mujer fornicaria, les dije que eso se llama una prolepsis, es un conocimiento anticipado, un aviso anticipado que se da y que después se va a desarrollar. O sea, que en otras palabras, Dios le tuvo que haber dicho, cásate con una mujer, pero te va a ser infiel después. Y va a haber hijos que ni van a ser tuyos. Híjole, nos sorprende la obediencia de Oseas, porque que te diga Dios eso, híjole, pero cuando Dios pide algo, no lo pone a tu consideración. Simplemente cuando llama a un profeta le da una orden y la tiene que cumplir. O sea que eso era hasta una carga para Oseas. Bueno, en fin, ya ocurre el bodorrio, se casan. El primer hijo, y dice, asumimos que es de Oseas porque dice, y le dio a luz un hijo, o sea, a Oseas le dio un hijo, Gomer. Dios, Oseas no decide qué nombre le va a poner, si se le hubiera puesto Oseasito, ¿no? Pero Dios dice, Oseas segundo. el nombre se le iba a dar Dios porque a través de los nombres Dios estaba dando profecías.
eran nombres proféticos. Por ejemplo, el primer hijo se iba a llamar, ¿recuerdan? Israel. Sí, Israel, Dios. que Dios siembra, pero en este caso era Dios esparce. ¿Por qué? ¿Por qué Ajá. Jezreel? Bueno, dijimos que ese nombre de Jezreel era también el nombre de un lugar donde ocurrió una masacre, donde mataron Sí. nada más y nada menos que al rey Acab y a su esposa Jezabel, ¿sí? Ujú, Los mató Jehú. Y ya estaba ujú, claro que Jehú iba a darle chicharrón a Acab y a su familia. Pero, ¿cuál fue el problema? Que Jezreel se extralimitó, se sobrepasó porque de paso mató a Ocosías, que era rey en el reino del sur, ¿sí? Y a su familia. Eso no, Dios no lo había pedido. Bueno, cuando le dice, ponle por nombre Jezreel, cada vez que Jehú escuchara el nombre, hey Jezreel, ven para acá, se iba a acordar de lo que sucedió en Jezreel, que tenía que ver con él y que Dios le estaba advirtiendo a través de ese nombre que Dios iba a hacer lo mismo con Jehú, exterminar a su familia. Ok, bueno. ujú. Luego nació una muchachita, una chamaca, que le pusieron por nombre ¿cómo? Ruam, Muy bien, mamá. Ruama, Navaja de rasurar esta noche. Lo Ruama, que quiere decir Ruama. no compadecida, ¿sí? Ese prefijo lo significa no, no compadecida. ¿Y qué estaba No dando amada. cuando el pueblo escuchara lo Ruama? O sea, en nuestro idioma sería no compadecida, no compadecida o no amada. O sea, que iba a pensar el pueblo que Dios le estaba diciendo, hasta aquí llegó mi amor, hasta aquí llegó mi amor. Y luego tiene un tercer hijo que le ponen por nombre Lo amí. lo a mí o lo ami, que quiere decir no mi pueblo. Que estaba diciendo Dios, este pueblo ya no es mi pueblo, ni yo soy su Dios. Cada vez que escucharan esos nombres, lo iban a asociar con mensajes proféticos que les estaba dando Dios. ¿Sí? Luego en el capítulo 2 comienza con diciendo contender. Dijimos que esa palabra contender es un término legal, donde Dios está llevando a Israel, imagínense esto, Dios está llevando a Israel ante una corte legal y empieza a presentar cargos contra Israel. Y los acusa básicamente en ese capítulo, porque son un montón de pecados, de idolatría, ¿sí? De ingratitud y de hipocresía. Hipocresía. O sea, básicamente eso sí. Y dice, y por esos pecados los voy a castigar. O sea que Dios tenía ya tiempo advirtiéndole a través de los profetas volver a él, pero el pueblo no hacía caso y cada vez andaban más perdidos. Y Dios, pues en otras palabras, le está diciendo, los voy a castigar. ¿Sí? Pero ahí en el versículo 14 dice, pero, hay siempre el pero, quiere decir que hay un contraste, una adversativa. ¿Sí? Ustedes han hecho esto y esto y esto y esto, ¿sí? Pero, Dios va a hacer algo bueno. Dice, voy a convertir el valle de Acor en puerta de esperanza. ¿Qué sucedió en el valle de Acor, o también llamado valle de aflicción? Fue donde Acán robó el lingote de oro y el manto babilónico, y ahí lo mataron. Entonces era conocido como Valle de Acor o Valle de la Aflicción. Bueno, pues eso va a ser un valle de esperanza. O sea, Dios da un juicio, emite lo que va a hacer, pero siempre da una esperanza, ¿sí? Entonces, luego en el capítulo 3 ya se supone que ya Gomer ya se fue, ya dejó Oseas, ahora sí que anda dándole vuelo el hacha, ¿sí? Anda atrás de sus amantes y termina ya como esclava. Como esclava, una persona podía quedar como esclava por no pagar una deuda, ¿sí? Entonces, Dios le habla nuevamente a Oseas y le dice, ve a buscar a una mujer que su esposo la ama, ¿sí? Pero esta es adúltera. Ve, búscala, la tiene que redimir, o sea, pagar por ella, comprarla, pues, ¿sí? Dice, porque lo que quiero hacer es ilustrar mi amor por Israel, aunque Israel es una adúltera, una nación adúltera, ¿sí? Que estaba cometiendo adulterio espiritual. ¿Cómo? Se supone que Dios hizo un pacto con Israel en el monte Sinaí, donde la toma como esposa. Y Israel promete hacer todo lo que Dios diga,
pero ¿y qué era lo primero que no tenían que hacer? Adorar dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y es lo primero que están haciendo. Entonces, eso Dios lo llama un adulterio espiritual, ¿sí? Entonces, manda a Oseas a que la busque, pero Oseas va, la redime. Ya dijimos que parte en efectivo y parte en especie, pero la vuelve a llevar a casa. Y eso demuestra el amor de Oseas por Gomer. Pero le pone unas condiciones, que no va a tener ya más amantes, ya no va a tener Ni relación él con los tampoco, amantes, pero ni con él mismo, ¿sí? ni con él. Ni con él mismo. ¿Y qué indicaba esto? Si Gomer representa a la nación de Israel, quiere decir que Israel ya no va a tener sus dioses ajenos, pero tampoco va a tener una relación con Dios. Y esa es la situación actual de Israel. Entonces, sabemos que por la Biblia que va a haber otra reconciliación, pero no es en este momento, ¿sí? Entonces, en el capítulo 4, ¿sí? Siguen los cargos en contra de Israel y dice que en la tierra de Israel nadie muestra la verdad, nadie muestra misericordia, ¿sí? No hay verdad alguna, están mintiendo, el pueblo nada más Nada, mata, cometen adulterio, sueltan maldiciones. Y lo más terrible, la raíz de todos estos pecados, ¿cuál era? Que no hay conocimiento de Dios. ¿Sí? Y dijimos, cuando un pueblo o una persona no tiene conocimiento de Dios, no que haya escuchado de Dios, sino conocimiento verdadero de Dios, tal como lo revela las Escrituras. ¿Sí? Ese es un terrible problema. Y ese es el problema de hoy en día, que no hay conocimiento de Dios. Cada quien se hace su propio concepto de Dios y todo. Y están adorando a un Dios, pero no es el Dios al que está revelando la Biblia. Entonces están adorando un ídolo, ¿sí? Entonces, por eso dice Dios, bueno, el profeta dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, ¿sí? Entonces, y en ese mismo capítulo dice que tan malo estaba el pueblo, tan mal estaba el pueblo como sus dirigentes, llámese sacerdotes o líderes civiles, todos estaban mal, ¿sí? Tan malo el pinto como el colorado, ¿sí? Y Dios, o sea, los está acusando de que, o sea, que los sacerdotes ni promovían el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba peque y peque, y eso en qué le convenía a los sacerdotes. Que ofrendaban más y más. Tenían que ir a presentar sacrificios, llevar animales, ¿sí? Entre más pecaba el pueblo, pues más comida había para los sacerdotes, que sigan pecando y sigan trayendo sus ofrendas, sus sacrificios, y eso les convenía a los sacerdotes, ¿sí? Y en ese mismo capítulo le hace una advertencia a Judá: cuidado, Judá, no vayas tú a caer en lo mismo, porque Judá era el reino del sur y estaba observando lo que estaba sucediendo en el reino del norte. Y Oseas está profetizando en contra del reino del norte, pero le ha hecho ahí una indirecta muy directa a Judá. Cuídate, cuídate, Judá, no vais a cometer el mismo error, ¿sí? Y bueno, ya sabemos después lo que pasa con Judá también, ¿no? En el capítulo 5 dice Dios, los voy a castigar parejo a todos, ¿sí? A ambos reinos, tanto al reino del norte como al reino del sur. ¿Por qué? Porque en ese capítulo Oseas está denunciando que la confianza de Israel estaba en sus alianzas políticas. En vez de confiar y volver a Dios, ¿sí? Confiando en Dios, ¿en qué confiaban ellos? En sus alianzas políticas. Decían, si la llevo bien con Asiria, pues Asiria me va a proteger, ¿sí? Si la llevo bien con Egipto, Egipto me va a proteger. Y luego en el capítulo 6, en los primeros versículos, al parecer hay un arrepentimiento de parte de Israel, ¿sí? A partir del versículo 4, pues no podemos engañar a Dios. Dios les dice, su arrepentimiento no es sincero, ¿sí? Nada más tantito, dicen, ya nos vamos a portar bien, y vuelven a las mismas andadas, ¿sí? Entonces, les dice Dios, yo no quiero sus holocaustos, prefiero que haya conocimiento de mí más que sus carnes que están trayendo, sus animales que están trayendo, ¿sí? Entonces,
Dios dice, no me agrada eso, ¿sí? No me satisfacen esos sacrificios, ¿sí? Y lo más interesante es que en el capítulo 7, Dios dice, no consideran en su corazón que tengo conocimiento de todo ok. O sea, pareciera que Israel decía, podemos estar pecando, al cabo ni cuenta se da Dios. Y Dios dice, ellos creen que no me estoy dando cuenta, pero me estoy dando cuenta de todo me estoy dando cuenta, ¿sí? Sí, entonces, o no se ha enterado Dios, ¿sí? O se ha enterado, pero no está pasando nada, ¿sí? Entonces, eh, Oseas los acusa de que están haciendo alianzas con pueblos extranjeros, ¿sí? Y por eso les llama una torta no volteada. O sea, que por un lado cocinita, pero por el otro lado cruda. Esa era la situación del Reino del Norte, ¿sí? Debido a esas alianzas, ¿sí? ¿De qué les servía la religión que ellos practicaban, la ley que Dios les dio? Si por otro lado estaban adoptando las costumbres de pueblos paganos, ¿sí? Y no, lo peor de todo es que todas las bendiciones de las que disfrutaba Israel, era Dios quien se las estaba dando. Y ellos las atribuían a los Baales, que eran los Baales los que les estaban dando todo eso, ¿no? Y por eso iban y le ofrecían todas las bendiciones que Dios les estaba dando, se las ofrecían a los Baales. Bueno, eso fue a vuelo de pájaro, los primeros 7 capítulos. Así que hoy vamos a comenzar del 8, que Dios nos ayude, y del 8 que veamos hasta el 14, ¿ok? Dice así, vamos a estar usando la Reina Valera Z, pero va a haber unos versículos en los que vamos a tener que usar la nueva traducción viviente, porque luego ahí aclara mejor lo que quiere decir la Reina Valera. Dice aquí, en el capítulo 8, versículo 1, pon a tu boca trompeta. ¿Qué querrá decir eso? Pon a tu boca trompeta. ¿Qué significaban las trompetas en la Biblia, en el Antiguo Testamento? Anunciaban guerra, ¿no? O algo. Guerras, Siempre anunciaban guerras algo. como Podía ser una llamada de alerta, podían anunciar que venía ahí un invasor, podían anunciar simplemente que el pueblo tenía que reunir. Siempre el sonido de trompeta significaba algo. Aquí lo que está significando es una voz de alerta. Dice, ¿y cuál era eso lo que quería decir? O sea, dice, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. ¿Sí? Comentario acá dice que esa voz de como águila, en realidad dice en el original como buitre, como buitre. Entonces, ¿qué está dando a entender? O sea, que si Asiria viene como un buitre, ¿cuál es la característica de los buitres, de esas aves carroñeras? Comen lo muerto. Comen lo que ya está muerto, ¿sí? como Nunca atacan a un animal que está vivo, esperan hasta que muera para atacarlo. Bueno, pues Dios está viendo ya a Israel ya como muerto y que ahí va el buitre a devorarlo, ¿sí? Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? O sea, está diciendo que Asiria va como un buitre. Bueno, aquí dice como águila, pero estoy explicando por qué buitre, ¿sí? En el original. El mismo versículo nos da la respuesta. Porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Por esa razón, ¿les parece poco haber violado el pacto que ellos habían hecho con Dios? Para empezar de no tener dioses ajenos, Dios castiga la idolatría, ¿sí? Y se rebelaron contra mi ley, ¿sí? Lo dice aquí, a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Aquí es lo que quiero que en la NTV dice así, nos da una explicación, dice, ahora Israel me suplica, ayúdanos porque tú eres nuestro Dios. Eso es lo que está diciendo. Entonces, eso es lo que significa aquí. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Pero, ese clamor era realmente sincero. ¿Podemos engañar a Dios con nuestras palabras nada más? No, Cuando Dios ve nuestro corazón. no. ¿Y por qué dicen, a ti te hemos conocido? Sí, ofrecían adoración a Dios, pero al mismo tiempo adoración a los Baales. ¿Sí? Esa mezcla de ideas que son contrarias, ¿cómo se le llama eso? Cuando hacen una mezcolancia de ideas. Empieza con sincre y termina con tismo. Sincretismo. Sincretismo.
Eso es lo que había un sincretismo, una mezcla, ¿sí? Dice en el 3, Israel desechó el bien, el enemigo lo perseguirá, ¿sí? Ahora, José va a empezar a dar otra serie de pecados, dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. O sea, en el original dice, pero yo no aprobé. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. ¿Recordamos cómo fue que nació el reino del norte? Porque aquí dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Claramente recordamos cuando a la separación del reino unido, que se separa el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, Jeroboam estableció sus propios sacerdotes, sus propios profetas, sus propios lugares de adoración, y por eso cayeron en tremenda idolatría, ¿sí? O sea que lo que comienza mal, Mal termina, acaba. lo que comienza mal termina mal, ¿sí? Entonces dice, de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Por eso es que el águila o el buitre viene a devorarlos por todo lo que hacían. O sea, Dios les daba la prosperidad material de oro, plata, ¿y qué hacían ellos? Ídolos, ídolos para adorar. Y luego ven lo que dice el 5, Que tú hacían el becerro. te hizo alejarte, se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también y artífice lo hizo, no es Dios. Ay, claramente, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Jeroboam mandó a levantar, a fabricar 2 becerros de oro, ¿sí? Ujú. Y Dios aquí está diciendo, eso no es Dios, ¿sí? Eso fue hecho por mano humana. ¿Cómo puedes comparar eso que eso sea Dios? Pero ellos adoraban a eso, ¿sí? Dice aquí en el 7, porque sembraron viento y torbellinos segarán. Es lo que el del dicho ese que dice, siembra vientos y cosecha tempestades, ¿no? Pues eso era lo que Ajá. estaba pasando con el reino de Israel. Estaban sembrando viento, que se esperaba que iban a cosechar tempestades, ¿sí? Aquí dice, sembraron viento y torbellinos segarán, ¿sí? No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si le hiciere extraños la comerán. O sea, aquí podemos recordar que lo que dice Gálatas 6:7, ¿sí? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Eso segará. Israel estaba Ujú. sembrando vientos y iba a cosechar tempestades, ¿sí? Y una de esas tempestades es que no tendrán ya cosechas. Dice, y si hubiera cosechas que pudieran ser pan, los extranjeros se lo van a comer, ¿sí? Fíjense cómo Dios les está advirtiendo todo lo que les va a pasar si no vienen al arrepentimiento. Dice en el 8, devorado será Israel. Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. O sea, con el tiempo, Israel entre todas las naciones va a ser como un traste ahí de barro, ¿cómo se llama? Oye, Una olla ahí quemada, toda ahí aventada entre tantas. Es como si pusiera una olla agujerada y no hay de unas, esos que soldan el soldador. bueno, hagan de cuenta, entre puros sartenes de acero inoxidable y va a estar Israel como una cazuela y toda fea. Bueno, se los está advirtiendo Dios, ¿sí? Dice, no solo otros devoran su alimento, sino se van a devorar a Israel mismo también, ¿sí? Israel será devorado. Dice, porque ellos subieron a Siria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló a Mansa. Esto está interesante. Ellos subieron a Siria. Aquí no se está refiriendo al cautiverio en sí, sino está refiriéndose a que Israel hizo pacto con Asiria para que Asiria lo defendiera, ¿sí? Hizo un pacto. En vez de confiar, nuevamente repito, en vez de que confíe en Dios, confiaban más en sus alianzas. Le tenían más confianza a Siria por su poderío que a Dios, que era el mero, mero, ¿sí? Dice, Efraín con salario alquiló amantes. Esto está interesante porque
Por eso le dice que es un burro torpe, ¿sí? Porque fíjate, ¿qué está haciendo así? Dios lo va a comparar con una prostituta, ¿sí? Pero aquí dice, con salario alquiló amantes. O sea, ¿quién está pagándole a quién? Si dice, con su salario, ¿sí? Efraín con salario alquiló amantes. Normalmente el que trata a la prostituta es el que paga. Pero aquí, Sí. ¿de acuerdo al versículo, quién le estaba pagando al amante? Israel. Efraín, O sea, Israel está haciendo lo contrario. Una prostituta cae con su amante, pero la prostituta recibe un pago. Aquí, si la prostituta era Israel, ¿quién tenía que recibir el pago? Israel, pero él Israel. pagaba al amante, dice aquí, con su salario, alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, o sea, aunque compren o alquilen muchos amantes, o sea, que tengan mucho respaldo político, Mucha alianza. sí, muchas alianzas, dice, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Esos mismos países en los que estaban confiando eran los que les iban a dar en la torre a Israel. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Israel dijeron, para que con tal de que no fueran a Jerusalén a adorar, pues aquí vamos a construir altares. Y construyeron muchos altares, pero entre más altares pusieron, más pecado había entre el pueblo. Ahora sí que les salió contraproducente construir tantos altares porque cualquier lugar era bueno para pecar, ¿sí? Dice, y luego ven el 12. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Dios les dio su ley. ¿Y qué hicieron ellos con la ley de Dios? Dice, la tuvieron por cosa extraña. O sea, no les importaba la ley. Como que esa ley no aplicaba para ellos. Podía aplicar para cualquier persona, pero para ellos no. Para ellos no aplicaba, ¿sí? Y entonces dice, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Miren, es como hoy en día. ¿Qué es la Biblia para nosotros? La autoridad. Es la autoridad, la fuente de vida. Esa, no es un simple libro cualquiera. Si cualquiera piensa que la Biblia es un simple libro cualquiera, está teniendo la ley de Dios por cosa extraña, ¿sí? La Biblia, ¿sí? Bueno, yo llegué a pensar así, que viste, pues de hereje, de pensar, "Ay, la Biblia, qué aburrido ha de ser estudiar eso, no me interesa". Cuando es la única manera que tenemos de conocer a Dios, al Dios verdadero, ¿sí? La única manera de conocer al Dios verdadero es conociendo a Jesucristo como Salvador. Y la única manera de conocer a Jesucristo es lo que revela la Biblia de Cristo en la palabra de Dios. O sea, yo no voy a conocer a Cristo si espero encontrar a Cristo en el Vanidades o en el libro Vaquero o en cualquier libro de autoayuda. Ahí no voy a conocer a Jesús. Yo tengo que de filosofías de autoestima, etcétera. La única manera es conociendo. Y no hacerlo es como tener la Biblia por cosa extraña, ¿sí? Eso era el problema que estaba pasando con Israel. Dice en el 13, en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordarán de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Pero aquí Egipto, la palabra Egipto es un símil de esclavitud. O sea, lo que está diciendo realmente es porque el pueblo no fue llevado a Egipto, ¿sí? O Fue Asiria. llevado a Siria, ¿sí? Pero Sí. Egipto era un sinónimo de esclavitud. O sea, en otras palabras, dice, van a volver a ser esclavos. ¿Se acuerdan cuando iban en el desierto y que nada más se iban quejando y que decían a Moisés, mejor nos hubiéramos dejado de Egipto, vamos mejor a regresarnos a Egipto, ahí estábamos mejor? En otras palabras, estaban diciendo, preferimos ser esclavos en Egipto, estamos mejor ahí. Y les está diciendo, así como querían volver a ser esclavos, ¿sí? Pues lo van a volver a hacer. Nada más que ahora no en Egipto, sino en Asiria, ¿sí? El 14, olvidó pues Israel a su hacedor. De plano, ya, Israel se olvidó de Dios, ¿sí? Cuando alguien se olvida de Dios, está sembrando vientos y va a cosechar tempestades. Cuando alguien se olvida de Dios,
lleva una vida dándole la espalda a Dios y todo su comportar es manera contraria a Dios, ¿sí? Es tremenda cosa ignorar a Dios, ¿sí? Como dice el proverbio, no te apoyes en tu propia prudencia, teme al Señor y apártate del mal, ¿sí? Y se olvidó pues Israel a su hacedor, ¿sí? Edificó templos y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Nuevamente una llamada de atención para Judá. Mientras Israel estaba haciendo alianzas políticas y en eso estaba su confianza, Judá estaba construyendo ciudades fortificadas con buenos muros, buenas defensas, etcétera, ¿sí? En eso estaba poniendo su confianza Judá. Dice, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios, ¿sí? O sea, eso era lo que les espera a los dos reinos por haberse olvidado de Dios, ¿sí? Entonces, a eso se le llama una falsa seguridad. Es tremenda cosa cuando uno está poniendo su confianza en algo falso, ¿sí? En algo falso. A veces hasta poner mi confianza en mis propias obras es una falsa seguridad. Yo puedo pensar que soy muy bueno y que me porto bien, y en eso está mi confianza, pues es una falsa seguridad, porque la seguridad que no decepciona es solamente Cristo, nada más. Y aquí Israel estaba cometiendo el error de poner su confianza en otras naciones, ¿sí? En vez de en el Creador. Y Judá estaba poniendo su confianza en sus ciudades que estaba construyendo. Dice Dios, a los dos les va a ir mal, ¿sí? Por su falsa seguridad. Capítulo 9, vamos. Ya nos echamos el primero, el 8. Dice, no te alegres, 9:1, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. O sea, en todas las eras de trigo era donde era la costumbre de ir a ofrecer sacrificios, a donde iban a practicar la prostitución religiosa, ofreciéndose la Baal para que diera fertilidad en la tierra. ¿Se acuerdan cómo les dije que lo que ellos pensaban, los Baales, los que la lluvia era el semen de Baal y estaba fecundando la tierra, y entonces hacían ellos prostitución para adorar hacia el dios Baal, ¿sí? Y que tuviera mucha fecundidad, pues, ¿sí? Dice, la era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. O sea, todo eso que estaban haciendo no iba a servir de nada. En otras palabras, dice, yo les voy a quitar todas sus comodidades mundanas, dice. En el 3, no quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto, o sea, la esclavitud, y a Siria, donde comerá vianda inmunda. En otras palabras, está diciendo que van a ser deportados. ¿Y eso sucedió o no sucedió? Sí. Claro que sucedió. Y Oseas lo vio, lo que usted estaba advirtiendo de como 20 años antes, Oseas lo vio cuando sucedió. Él vio cómo llegó a Siria y se llevó al pueblo. Ah, pero hacían caso omiso. Decían que los profetas están locos, que no sé qué. Bueno, ahí se estaban tragando sus palabras. No, Igual que a Noé, ¿no? como Noé, exactamente. Dice en el 4, no harán libaciones a Jehová. Las libaciones eran ofrendas de vino, ¿sí? Aquí les está diciendo cómo les va a ir en Asiria, ¿sí? Ni sus sacrificios les serán gratos, como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos, pero ese pan no entrará en la casa de Jehová, ¿sí? O sea, ellos ya iban cuando estuvieran ya deportados, iban a tener que comer lo que fuera, ¿sí? Pero ellos no podían ofrecer esas cosas inmundas a Dios. Dice usted, pues cómanselo. Pero yo no voy a aceptar esos sacrificios, ¿sí? O sea, que en vez de gozo, ¿sí? Por eso dice, no te alegres, Israel, te va a ir como en feria, en Asiria, ¿sí? En vez de gozo les está hablando como que fueran a tener duelo funeral, así un duelo fúnebre. Dice, ¿qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? ¿Sí? Aún sus fiestas ya no las iban a poder celebrar, ¿sí? ¿Qué harán? Dice, porque aquí, o sea, en otras palabras le está diciendo, van a irse de esclavos, ¿sí? Se los van a llevar deportados como esclavos. Versículo 6,
Porque he aquí, se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará. O sea, esas ciudades eran famosas en las pirámides egipcias. ¿Por qué son famosas? ¿Nada más porque son puntiagudas o qué tienen de especial esas pirámides? Son tumbas grandes. Ahí entierran cadáveres, o sea, sirven de sepultura para los faraones y todo eso. Dice, pues así les va a pasar, lo está diciendo, dice, y Memphis los enterrará, que Memphis era famosa también por guardar muertos. La ortiga conquistará lo deseable de su plata y el espino crecerá en sus moradas. Eso de las figas son, ¿cómo le podríamos llamar? Hierbas, maleza que crece en terrenos abandonados. Armandito debe de saber de eso porque él le sabe la jardinería. Cuando un terreno es abandonado, crece toda clase de maleza, ¿sí? Que indica, la presencia de esa maleza indica que ese campo está abandonado, ¿sí? Está en ruinas, desolado, exactamente, ¿sí? Bueno, pues eso va a pasar en los campos de Israel, dice. 7. O sea, se los está advirtiendo, o sea, más claro ni el agua. Era para que se pusiera, no, Anita, me estoy portando mal, no debo obrar así, deberían de haber dicho, ¿no? Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu. Eso era lo que decía Israel, que el profeta es necio, ¿sí? Se burlaban del profeta, ¿sí? Le decían hasta loco cuando decían, insensato es el varón de espíritu. Necios y A dementes. causa de la multitud de tu maldad y grande odio. O sea, el pueblo estaba tan mal que en vez de ver a un profeta como seas, como un emisario, como un mensajero de Dios, lo veían como alguien loco, ¿sí? Alguien deschavetado, que se le iban las cabras al monte y decía pura tontería. ¿Eh? Ese era el concepto en el que tenían al profeta. Dice, Atalaya es Efraín, ¿en cuál voy? Sí. Sí. El 8. Atalaya es Efraín para mí con mi Dios. El profeta es lazo del cazador de todos sus caminos. Odio en la casa de su Dios. O sea, aún en los templos eran mal vistos los profetas. Les hacían la vida pesada, ¿sí? Al profeta. Ahora, luego el 9 dice, llegaron hasta lo más bajo de su corrupción, como en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. ¿Alguien recuerda qué sucedió en ese lugar que se llama Gabá? ¿Alguien recuerda? Cuando vimos el Antiguo Testamento lo vimos. No, Jueces 19. Gabá, jueces 19. Acuérdense, un levita que llega, ¿sí? A Gabá y pide asilo, ahora sí que pide posada, ¿sí? Y estos eran los benjamitas, si no mal recuerdo, ¿sí? Quieren asaltar la casa y le dicen al dueño de la casa, vimos que entró un hombre, ¿sí? Dánoslo para que lo conozcamos, ¿sí? ¿Se acuerdan que conocer quiere decir tener relaciones? Y este es en lugar de darle al invitado, le da a su concubina, ¿sí? O sea, fíjense, No entiendo. les da la concubina y ¿qué hicieron todos estos perversos con la concubina? Toda la noche la estuvieron violando, ¿sí? Y la mataron. Quedó ahí muerta. Cuando sale el levita en la mañana, también el levita está mal porque durmiendo tranquilamente y cómo permitió que a la mujer la echaran para afuera. Bueno, cuando sale el levita, le dio tal horror, pero todavía fue más horrible lo que él hizo. La cortó en 12 pedazos a la concubina, mandó un pedazo del cuerpo a cada tribu de Israel. ¿Sí? Bueno, pues, ¿qué hicieron las otras tribus? Dijeron, estos desgraciados, ¿sí? ¿Cómo es posible? Y empezaron a exterminar a esta tribu, que casi llega al punto de exterminarla, ¿sí? Bueno, eso sucedió, veamos entonces lo que dice, llegaron hasta lo más bajo de su corrupción, como en los días de Gaba, ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado, ¿sí? Como uvas en el desierto, o sea, ¿en qué situación está Israel? Que lo están comparando con las acciones de estos perversos. Como uvas en el desierto hallé Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, y vi a vuestros padres. O sea, en un principio, cuando Dios toma a Israel como esposa, dice, eran como unas uvas en el desierto, ¿sí? Como fruta temprana, ¿sí? Vi a vuestros padres, pero ¿qué pasa ahí? Dice, ellos acudieron a Valpeor.
se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. A ver, ¿qué sucedió en Valpeor? Porque aquí Dios les está recordando todas las cosas que ya han hecho. En Valpeor, ¿se acuerdan? A ver si se acuerdan de esto. Eh, ¿Se acuerdan Dice que los de la burra que pecados habló, la burra de Balaam? Bueno, Sí. el rey Balaam, Ajá. ¿sí?, que era de Moab, contrata a Balaam para que maldiga al pueblo de Israel, ¿sí? Y Y no Balaam, lo en hace, lugar de maldecir, pues salían bendiciones los bendijo. para que los maldiga, no para que los estés bendiciendo. Dices que yo no puedo decir nada en contra de él porque yo estoy oyendo las palabras de Dios. Dios es el que pone mis palabras en la boca. O sea, si Balaam quería decir malditos sean, Dios hacía que dijera Él bendito. sea bendito. Entonces, ya, se enojó Balac y todo, pero después, acuérdense, se van a acordar ya unos capítulos después, le dice Balaam a Balac, ¿sabes cómo puedes hacerlos caer y que hagan enojar a su Dios? Ofrécele a tus mujeres moabitas y vas a ver Sí, cómo caer. Y ahí van las mujeres moabitas a seducir al campamento de Israel. Y estos caen y van y se mezclan con ellas y están teniendo relación. O sea, se destrampan, ¿sí? Y Dios se enojó por eso, ¿sí? Entonces, ya vean todas las que ya habían hecho el pueblo de Israel. Aquí les recuerda, dice, el pueblo iba bien, dice, hasta que acudieron a Balpeor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron, ¿sí? Se fueron a buscar a las chicas moabitas. Bueno, a consecuencia de eso, de ser el pueblo de Dios, que eso era la gloria para Israel, ser el pueblo de Dios, dice, la gloria de Efraín volará cual ave. O sea, la gloria que de ustedes pueden captarse, se va a ir. Dice, volará como ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones, ¿sí? En el pueblo judío, no tener hijos era como ser una maldición de Dios, ¿sí? Como consecuencia, ¿sí? Ellos hacían prostitución espiritual, y clamando fecundidad de Baal y al mismo tiempo fecundidad para ellos, para que tuvieran más hijos y todo, ¿sí? Pero aquí dice, de modo que no habrá más nacimientos, ni embarazos, ni concepciones, no va a haber ni embarazos, ¿sí? No serán ya fecundos. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también, cuando de ellos me aparte, ¿sí? Si llegan de casualidad, una mujer se llega a embarazar y nace el hijo, va a morir prematuramente también, ¿no? O sea, todo esto es aterrador, ¿no? No es como para poner la carne de gallina por todo lo que está advirtiendo la sociedad. Horrenda cosa está Horrenda cosa del Dios vivo. Exactamente. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en un lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Aquí la idea que está dando el profeta es que, así como una sierva, un animalito de esos cervatillos, tiene sus crías, pero normalmente la sierva con C, no con S, la sierva, el animal, está criando a sus cervatillos, pero finalmente se los van a matar porque todo el mundo quiere cazarlos. Bueno, dice, así como la sierva cría a sus cervatillos para la matanza, así Israel va a estar criando a sus hijos para la matanza, ¿sí? Y entonces aquí dice, Oseas dice aquí en el 14, dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. O sea, enjuto quiere decir sin grasa mamaria, pues, sin pechos, pues. Dales matriz que aborte y pechos. O sea, como que aquí se presta que, o sea, sabe que eso es algo bien duro para un judío que no puedan tener hijos. Pero, o sea, está consciente de que eso es lo que merecen. Eso por un lado. Y por otro lado dice, es mejor entonces que ya no tengan hijos a que se los estén matando. Entonces, mejor darles matrices que no tengan hijos. A ver después que les maten a sus hijos, va a ser terrible. Toda la maldad de ellos, dice aquí en 15, toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión por la perversidad de sus obras, los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales, ¿sí?
¿qué pasó ahí en Gilgal? Dice, toda la maldad de ellos fue en Gilgal. En Gilgal fue donde comenzaron a adorar a Baal, ¿sí? Y también si se acuerdan ustedes que fue en Gilgal donde el pueblo pidieron a Samuel un rey. Queremos tener rey como todos los... Por Saúl. Queremos tener rey. Hasta ese momento era un reino teocrático, que Dios era su rey. Ahora están pidiendo un rey humano, ¿sí? Y Dios les advierte, bueno, quieren rey, está bien, pero van a ver cómo les va con los reyes, van a ver cómo les va con los reyes. Y le dice a Samuel, ¿quieren rey? Dale rey. ¿Y quién fue el primer rey? Saúl. Luego Saúl. David, luego Salomón. Hasta ahí tenían sus bemoles cada rey, ¿no? ¿Sí? Y finalmente, a la muerte de Salomón, el reino se divide ya. Bueno, Efraín, 16. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Aunque lleguen a tener hijos, Dios se los va a matar. ¿Sí? Mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron y andarán errantes. Fíjense, escuchen esto: andarán errantes entre las naciones. ¿Eso se cumplió o nada más era cuento de Osés? Y se cumplió. A la fecha todo el mundo anda errante, el pueblo Anda de Israel. errante, donde Viene quiera hay judíos. parece errante, hasta la fama tienen de errantes, ¿por qué? Pero aquí está escrito, eso es lo que está sucediendo, ¿sí? Ahora, cuando dice, no los amaré más, aquí hay una cosa que siempre, ahora muchos dicen, bueno, yo también llegué a pensar eso. Dios ama al pecador, pero detesta su pecado. Y aquí hay un texto que dice que Dios ya no va a amar al pecador, ¿sí? Ahí está claramente, o sea, Dios no puede amar al pecador si el pecador se está deleitando en su pecado. Entonces, ¿cómo se manifiesta el amor? Bueno, porque Dios manifiesta su gracia sobre justos e injustos. Dice la Biblia, Dios hace llover sobre justos e injustos, ¿sí? El sol le alumbra tanto al justo como al injusto. O sea, ahí está mostrando su amor Dios por el injusto, ¿sí? Pero de esa manera. Pero el amor que Él tiene por uno de sus hijos no lo disfruta el pecador. Dios está dispuesto, como aquí podemos ver, a perdonar al pecador si se arrepiente genuinamente. Pero mientras no se arrepienta, aquí dice claramente, no los voy a amar, no los voy a amar. ¿Sí? Bueno, y como consecuencia de esto, aquí, después de todo esto que hemos leído, ¿cuál es el panorama que se le está presentando a Israel? ¿Qué piensan ustedes? Es un panorama desolador, ¿no? Un panorama muy oscuro. Exactamente, como parece ser como que ya todo ha terminado para Israel, ¿sí? Después de todo lo que va a hacer Dios, uno podría pensar, híjole, pues aquí se acaba todo para Israel, porque las amenazas son serias, todo lo que les va a hacer Dios, ¿sí? Y todavía en el capítulo 10, Oseas continúa, ¿sí? Con los cargos, ¿sí? Vean nada más en 10:1, Israel es una frondosa viña, ¿sí? Que da abundante fruto. Sí, Israel es una frondosa viña, da mucho fruto, pero ¿para quién? ¿Para Dios? Para Dice, sí mismo. No, para la corrupción. para sí mismo, dice, conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. O sea, entre más los bendecía Dios, más ellos estaban empeorando. Entre más Dios les daba bendiciones, más idólatras se estaban volviendo, ¿sí? Entonces, hay también llamada de atención para nosotros, ¿sí? Que a veces no sabemos ni manejar con sabiduría las bendiciones que Dios nos da, ¿sí? Y a veces entre más nos da, más nos estamos olvidando de Él y pensamos que es producto de nuestra sapiencia, de nuestra enjundia, en fin, de nuestra sagacidad, y no reconocemos que realmente la bendición viene de Dios, ¿sí? Aquí en el versículo 2 está algo tremendo aquí también de Israel. Dice, está dividido su corazón. Oigan, eso de tener el corazón dividido es lealtad a Dios y lealtad a los ídolos, ¿sí? Pero eso nada más se ve en Israel. Aquí hace miles de años se ve eso. Hoy en día No, no hay es igual. con corazones divididos que tienen un pie en Cristo y un pie en el mundo,
¿sí? Y Sí. nada más somos cristianos los domingos. Ahí escuché una vez una frase de que somos cristianos cadochos, porque de cada 8 días nada más, ¿sí? O sea, miren, hagan de cuenta que estamos en la iglesia y estamos cantando, Jesús es mi rey soberano, ¿sí? Y saliendo de la iglesia cantamos, pero sigo siendo el rey. ¿Digo? O sea, ese es un corazón dividido. O sea, lealtad dividida, ¿sí? O somos o no somos, ¿sí? Si somos cristianos en la iglesia, pues debemos ser cristianos en el VIPS, en la escuela, en el trabajo, o sea, no camuflajearnos a, ¿por qué van a pensar de mí? No, uno debe de manifestar su fe. Y ese era el problema de Israel, dice, está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Bueno, aquí hoy en día también Dios puede destruir nuestros ídolos. Si tu ídolo es el coche, pues te va a dejar sin coche. Si tu ídolo es el cuerpo, pues te va a dejar sin cuerpo. O sea, en el sentido de que Dios puede mandarte algo si estás de hedonista, ¿sí? Pues Dios puede acabar con todo eso. O sea, Dios te puede quitar con la mano en la cintura cualquiera de tus ídolos, cualquiera, ¿sí? Por eso debemos tomar nota en esto. Seguramente dirás ahora, no tenemos rey porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? ¿Sí? O sea, aquí se puede pensar que no tenían rey, o sea, habían rechazado un rey puesto por Dios, o que están diciendo, pues el rey que tenemos aquí en el Reino del Norte es el títere de Asiria. Entonces no tenemos rey. Pero dice Oseas, y aunque lo tuvieras, ¿tú crees que ese rey te va a salvar? Tampoco te puede salvar él, ¿sí? 4. Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo, ¿sí? O sea, están diciendo, ustedes nada más, sí, juran, pero en vano. O sea, sí, nos comprometemos, sí, vamos a servir a Dios, etcétera, etcétera. Todo lo que Moisés les dijo cuando les entregó el decálogo, dijo, todo lo que pida Jehová, lo haremos. Pero pronto se les olvidó eso. Así lo mismo podemos pasar con nosotros, de que decimos, voy a hacer eso, ahora sí me voy a leer mi Biblia en todo el año, la voy a leer. Y ya por febrero ya se te olvidó, ¿no? Y así hacemos juramentos a Dios, pero ¿qué dice Salomón en Eclesiastés? Más vale que no hagas juramentos a Dios, a que los hagas y no los cumplas. Entonces mejor calladitos nos vemos más bonitos. Y entonces eso es lo que está acusando Oseas al pueblo de Israel, ¿sí? Que nada más juraban, pero en vano, ¿sí? Por eso dice, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo, ¿sí? Por las beceras de Betabén serán atemorizados los moradores de Samaria. O sea, esas beceras de Betabén, se está refiriendo a esos becerros de oro que construyeron. Serán atemorizados los moradores de Samaria porque uno de esos becerros estará en Samaria. Porque su pueblo lamentará a causa del becerro y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será llevado a Siria como presente al rey Jared. Fíjense, ellos confiaban que el becerro de oro los iba a salvar, lo estaban adorando y por eso dicen, este es nuestro Dios, este nos va a salvar. Lo mismo que pensaron allá desde Egipto, que el becerro los había sacado, ¿no? Bueno, y aquí les está diciendo, o sea, ¿saben qué? No solamente no los va a salvar, sino hasta el becerro mismo va a terminar como un regalo para el rey de Asiria. Se lo van a llevar, miren lo que le trajimos, 2 becerrotes de oro, pues a fundir ese oro y todo, ¿no? O sea, ¿cómo podían poner su confianza en un becerro si usted le está diciendo, aún el Lo van a destruir en como un pedacitos. regalo para el rey de allá de Asiria? Aún será llevado a Siria como presente al rey Jared. Efraín será avergonzado, porque en eso que confiaba, terminó también como obsequio para el rey. Dice, será avergonzado, e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre las superficies de las aguas, y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo, y dirán a los montes, cubrirnos, y a los collados caer sobre nosotros. O sea, está hablando, o sea, de una destrucción total, de un desastre total, que aún la gente va a decir, que caiga el cerro sobre de mí mejor.
ahora es que prefiero la muerte que está sufriendo todo esto. Lo mismo si recuerdan que en Apocalipsis, cuando están los cocolazos, pero a peso, ¿sí? También dicen que caigan los montes sobre de nosotros, ¿sí? Porque prefieren morir, ¿sí? Antes de estar sufriendo todo eso. Bueno, esto es una situación semejante. Y no morirán. Y no morirán, ¿sí? O sea, va a haber destrucción total, pero todo eso lo van a sufrir ellos. Desde los días de Gabá has pecado, lo que pasó en Jueces 19. Oh Israel, allí estuvieron. No los tomó la batalla en Gaba contra los inicuos. O sea, porque algunos escaparon porque era tanta la indignación de las 11 tribus que les dieron duro a esta tribu y estuvieron a punto de exterminar a una tribu. Por eso le pararon. Dice, hay que parar porque si no, vamos a exterminar nosotros mismos a una de nuestras tribus, ¿sí? Entonces, ahora sí que fue como una guerra civil entre ellos, pleito entre hermanos, ¿no? Ya ven que no se dan. Dice, y los castigaré, esperen, ¿dónde me quedé? El 10. Y los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Aquí se cree que ese doble crimen se está refiriendo a los 2 becerros que construyeron, ¿sí? Eso es una postura, dice, Efraín es una novilla domada que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones de Jacob. O sea, en otras palabras, se está diciendo aquí que Israel es como una novilla que ya está domada, ¿sí? Que le gusta trillar. O sea, eso del trillar, miren, a un animal que lo ponían a trillar es estar pisando, por ejemplo, las espigas de trigo para que empiecen a salir todo la semilla, el grano, ¿sí? Grano. Pero eso, una novilla domada, ¿sí? Lo está haciendo sin yugo, o sea, está pisando las cesas y al mismo tiempo puede comer de ahí, porque la ley prohibía ponerle bozal al buey que trilla, ¿sí? Pero dice aquí, ahora va a tener que arar, ¿sí? Con yugo. O sea, ya no iba a ser lo mismo para el animal, porque ahora iba a llevar un peso encima, ¿sí? Dice, yo la voy a hacer. Antes podía arar libremente, ahora le voy a poner yo yugo, ¿sí? Entonces, cuando un animal está, ¿sí entiende eso de yugo? De ahí viene la palabra coño. Sí. Con yugo, así que aquí miren, hagan de cuenta. Mi yugo, así, está un yugo. Si ella quiere jalar para allí o para acá, no podemos porque tenemos un yugo, ¿sí? Entonces, eso era para que los animales se fueran parejos, ¿sí? Bueno, dice, en otras palabras está diciendo, Israel ha abusado de mi bondad, ¿sí? Lo dice aquí en el 12, sembrad para vosotros en justicia. O sea, ya es tiempo de que hagan lo bueno, le está diciendo, siembren justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia, ¿sí? Entonces, aquí le está diciendo, miren, ya han hecho demasiadas cosas malas, ya es tiempo de que hagan lo bueno. Si ustedes siembran en justicia, van a recibir misericordia como sigan. 13, habéis arado impiedad y segaste ¿qué? Iniquidad. Si siembras impiedad, vas a cosechar cosas malas. Comeréis fruto de mentira porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes, ¿sí? No, aquí nuevamente el principio bíblico. Lo que se siembra, se cosecha, ¿sí? Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto y todas las fortalezas serán destruidas como destruyó Salmán a Betarbel. Salmán se cree que es Salmanasar, el asirio, en el día de la batalla cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará a vosotros Betel por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel, ¿sí? O sea, esto va a ser rápido, ¿sí? Entonces, como hizo Salmanasar, bueno, se cree que fue Salmanasar, aquí le llaman Salman. O sea, el panorama para Israel que está diciendo Oseas es triste. Pero, siempre cuando el panorama está más lúgubre, más triste, más negro, se abre una luz de esperanza. Amén. Amén. O sea, Dios está diciendo lo que van a hacer, pero también está diciendo, ¿sí? ¿Cuál es la solución? Volver a Él. Es como hoy en día, dice, el que no cree en mí, en Jesucristo, ya es condenado. Híjole, pero el que cree no ha sido condenado, sino tiene vida eterna.
Entonces, el que está condenado sabe qué hacer para, Dios no lo está diciendo. Todo aquel que cree en mí, aunque muera, vivirá. Bueno, dice 11, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Sí? Aquí vamos a ver acabamos de ver toda la impiedad de Israel, toda su deslealtad, su infidelidad. Ahora lo vamos a contrastar con el amor de Dios, que es el tema principal, repito, de la profecía de Oseas. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. O sea, como está, cuando está diciendo, cuando lo saqué de Egipto, lo está viendo como si fuera un muchachito. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sacumerios. Eso es incienso. ¿Sí? O sea, Dios entre más los amaba, más ingratos se comportaba el pueblo. Triste cosa, ¿sí? Dice, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Cuando anduvieron en el desierto, ¿quién los cuidó? ¿Los Baales o los cuidó Dios? Dios. No, Dios. Dios. Pero ellos dicen Dios. que era yo el que los estaba cuidando. ¿Quién les proveía el maná? ¿Quién les mandó? Dios. ¿Quién daba agua? Era Dios, ¿sí? Dice aquí, pero no conoció que yo era quien los cuidaba, ¿sí? No eran los Baales, era Dios. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, ¿sí? Y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. O sea, si hay dos animales que tienen yugo, les va a costar trabajo poderse alimentar, porque uno gana allí y otro va acá. Pero si les quitas el yugo, pueden comer libremente. Pues aquí está diciendo, yo soy como alguien que le quita el yugo a los animales para que puedan comer la comida que yo les estoy poniendo. ¿Y no les ponen bozal? ¿Perdón? ¿No les ponen bozal para que coman No, lo que quieran? para que coman. Entonces aquí está hablando en estos versículos del cuidado que tuvo Dios de ellos en el desierto, ¿sí? Y no solamente mostró ese cuidado en el desierto, sino que además les tuvo mucha paciencia, ¿sí? Dice en el 5, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Esto es como un paréntesis de desánimo. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Wow. Todo eso hacía Israel y Dios siempre, o sea, ¿se acuerdan cómo iban en el desierto quejándose todo el tiempo? De todo se quejaban, de todo se murmuraban. Dios podía decir, ¿sabe qué? Hasta aquí llegó mi amor ya. Los voy a Pobre de Moisés, que Pobre todos de se Moisés, quejaron. cargado de Moisés, que dijo, bueno, ¿por qué yo pagué a este pueblo para que todo vaya sobre de mí? Dios tuvo mucha paciencia con él, como la tiene con nosotros también. Con nosotros también nos tiene mucha paciencia. Pero ahora fíjense cómo dice aquí, ¿cómo podré yo abandonarte, oh Efraín? Híjole, aquí esto es conmovedor. ¿Cómo podré yo abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma, ponerte como Zeboim? Esas eran unas de las ciudades que fueron destruidas junto con Sodoma y Gomorra, el que no quedó ni uno. Dice, ¿cómo crees que yo no puedo hacer? Mi amor que siento por ti me impide. O sea, Dios sí estaba enojado, indignado por tantas cosas, pero su amor sobrepasa su enojo. Esto, como dice Pablo en Romanos, cuando el pecado abunda, ¿qué? La gracia La sobreabunda. gracia sobreabunda, dice. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión, ¿sí? Dice, ¿cómo yo podré abandonarte? ¿Cómo te va a hacer yo daño? Dice, en el 9, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir Efraín. ¿Por qué razón? Porque soy Dios, dice, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. O sea, está diciendo, yo no soy hombre para cambiar de opinión. Tengo un pacto, lo voy a cumplir. No lo mereces, no lo mereces, pero es tanto el amor que tengo por ti que voy a aguantar. Y acuérdense que Oseas, cuando fue por Gomer, Gomer merecía que Oseas le mostrara tanto amor. O sea, cuando fue Oseas por Gomer, Gomer no merecía el amor de Oseas. Pero acuérdense que esa relación, ese matrimonio era para ilustrar la infidelidad de Israel
contrastada con el amor de Dios. Así la infidelidad de Gomer se contrasta con el amor que tuvo Oseas. Eso era lo que Dios quería decir en su profecía viva, ¿sí? A ver, si tú hubieras sido vecino de Oseas, imagínate que eres el vecino de Oseas, ¿qué consejo le hubieras dado a Oseas? No la perdones. No la perdones, Es de ella. mándale a volar. Hazle lo mismo. Ah, mismo, sí, consejos del mundo. Pero Dios dice, debemos de perdonar. Debemos de perdonar, así como Dios nos ha perdonado a nosotros, ¿sí? En Cristo. ¿Sí? Perdonar a quien no lo merece. Eso, no hay manera de parecerse más al Señor Jesucristo que perdonar al que no lo merece. El día que perdones a alguien que no merecía que lo perdonaras, te estás pareciendo al Señor Jesucristo. Y eso agrada a Dios. Bueno, dice, ¿en cuál me quedé? En el 10. En pos de Jehová caminarán. ¿Sí? Acá, nuevamente, Dios es fiel a su promesa y abre la esperanza futura. Fíjense lo que va a hacer Dios en el futuro. En pos de Jehová caminaré. Perdón, en pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, o sea, Dios rugirá como león, y los hijos de Israel vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, ¿sí? Obviamente esto es escatológico, ¿sí? Lógico. Porque es cuando Israel va a regresar de la esclavitud, que ya varias veces ha regresado, pero normalmente, como dice aquí en este versículo, dice, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. O sea, esto es obviamente escatológico, ¿sí? Algún día va a ser así. Y el último versículo, ¿sí? Donde empiezan otra vez los cargos, en la Biblia hebrea, este versículo 12 pertenece al primer versículo del capítulo 12. Así que esto podemos leerlo de la siguiente manera. Dice, me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. ¿Sí? Esto pertenece al siguiente capítulo donde dice, Efraín se apacienta del viento solano y sigue al no, dice, Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. ¿Sí? Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. O sea, está diciendo que Israel se está alimentando de puras cosas vanas, de sus falsas confianzas, sus falsas seguridades. Se está alimentando de cosas vanas, de vanidades. Dice ahora aquí, y el aceite se lleva a Egipto. O sea, Israel para tener buena relación con Egipto y dado el momento Egipto los defendiera de cualquier problema, le mandaban aceite. Ahora, ¿eso estaba prohibido por la ley? No. Ellos No. podían comerciar con naciones paganas, podían comerciar, pero no hacer alianzas que comprometieran sus principios espirituales. Y aquí eso es lo que estaba sucediendo. Estaban contaminando al pueblo, ¿sí? Haciendo que comprometieran sus principios espirituales, ¿sí? Esas alianzas, es como si tú te pones a hacer negocio con alguien que es contrario a Dios, ¿sí? Y pones un negocio con él, estás corriendo el riesgo de que te contamine con sus ideas. Segundo versículo, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. O sea, el llamado a volver a Dios continúa. Y ahora nos va a hablar de Jacob, ¿se acuerdan? No me voy a parar mucho tiempo en esto porque son historias que ya conocemos. En el seno materno tomó el calcañar de su hermano. ¿Quién? ¿Quién tomó? Jacob, el engañador. Y con su poder venció al ángel, ¿sí? Nos está dando una descripción de cómo era Jacob. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel, le halló y allí habló con nosotros, ¿sí? Entonces, así como Jacob, que era un engañador, se volvió a Dios en Betel y estuvo luchando con el ángel para que lo bendijera y todo, así está diciendo que eso debería de ser Israel, volverse a Dios y iban a encontrar misericordia, ¿sí? Dice, ustedes vuestras misericordia recibirán bendición. Dice en el 7, mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Ese es el consejo tan simple. Vuélvete a Dios, haz las cosas correctamente, las cosas que agradan a Dios, ¿sí? Y recibirás misericordia y juicio, ¿sí? Y confía en tu Dios siempre. Es como lo que le dijo Dios
a Caín. Cuando lo vio que estaba enojado porque Dios rechazó su ofrenda, que dijo, pues haz lo correcto, ¿sí? Y vas a ver cómo te sientes bien. Pero Caín hizo lo correcto. No, Hizo todo lo contrario, Más ¿sí? todo. Y lo único que fue hundirse más en pecado. Entonces aquí hay algo para nosotros. Podemos andar mal, pero hay que revertir la espiral descendente, comenzar a hacer lo bueno. ¿Y cómo comienza uno a hacer lo bueno? Arrepintiéndose y apartándose del pecado y comenzar a hacer lo bueno. Y es como lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará, ¿qué? Misericordia. Misericordia, que tantas veces que lo hemos cantado. Ahora, vamos a ver otra de las razones por las que Dios está disciplinando a Israel, ¿sí? Pues, como decía Raúl Velasco, y aún hay más. Vean nomás otra cosa que hacía Israel. Dice, mercader, en el 7, mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. O sea, Israel era tranza para hacer negocios. Eso es lo que está diciendo. Hacían trampa en los negocios y por eso se estaban enriqueciendo, ¿sí? Porque dice, mercader que tiene en su mano peso falso. O sea, como cuando vas al tianguis y te dan kilos de 900, algo así. Es lo que está pasando aquí, ¿sí? Y eso estaba enriqueciendo. Y pensaban que eso era parte de la bendición de Dios, pero dice aquí, nadie hallará iniquidad ni deseo ni pecado. Dice, pero yo soy Jehová, tu Dios, desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. O sea, a causa de ese pecado de ser tranzas, ¿sí? Dice, a causa de este pecado, Dios los va a hacer morar en tiendas. O sea, van a volver como cuando celebraban sus fiestas del tabernáculo, que vivían en tiendas, pero ahora van a vivir de veras porque ya no van a tener casas donde vivir. Es parte del juicio de Dios, ¿sí? Dice, y ellos no podrían decir que Dios nunca les advirtió eso, porque dice aquí en el 10, dice, y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. O sea, Dios, ese es el propósito de los profetas, que el profeta hable al pueblo lo que está diciendo Dios. Pero ¿cómo tomaban ellos a los profetas? Porque a nadie le gusta que nos digan nuestras verdades, ¿sí? Alguien le dices, eres pecador y te vas a ir al infierno y dice, vete al diablo tú, ¿por qué me dices a mí eso? Pero porque no conocen lo que dice la Escritura, que todos somos pecadores y todos merecemos el infierno, ¿sí? Ah, pero eso solo es alguien que se cree bueno y dice, a mí no me dan diciendo, te digas tú, yo no me voy. Es decir, no les gusta oír porque las verdades de la Biblia, a veces queremos que sean verdades que nos endulcen el oído, pero la Biblia tiene verdades muy fuertes, muy fuertes. Y la más fuerte verdad que hay en la Biblia, ¿saben cuál es? Que Dios es santo. ¿Qué? Que Dios es santo y nosotros no. Eso es lo terrible, que Dios es santo y nosotros no. Entonces, ¿cómo Dios santo va a recibir a un pecador? Ah, bueno, Dios resuelve el dilema, porque lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. ¿Y cómo lo resuelve? Jesucristo. Exactamente, Jesucristo es la respuesta. Ok, ¿dónde voy? El 11. Es Gala de iniquidad, ¿sí? Ciertamente vanidad ha sido. En Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo. En otras palabras, está diciendo que tanto Gilgal como Galad, ¿sí? De norte a sur, toda la nación es culpable. Dice, y luego aquí nos vuelve a recordar la historia de Jacob. Pero Jacob huyó a tierra de Aram, ¿se acuerdan del suegro? Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor, ¿sí? Dice en el 13, y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto. ¿A quién se está refiriendo ahí? ¿Qué profetas son Dios para sacarlos de Egipto? Empieza con Moisés. Moisés. Dice, Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará el oprobio, ¿sí? Israel recibió tantas bendiciones de parte de Dios, pero al parecer a ellos ya se les había olvidado el favor de Dios, cosa que comúnmente pasa luego con nosotros. Dios derrama bendiciones para con nosotros y luego fácilmente se nos está olvidando quién es el proveedor de la bendición y comenzamos a amar más la bendición que al que dio la bendición, ¿no? Por eso esa es la decadencia del hombre en Romanos, dice Pablo, ¿ok?
En vez de adorar al Creador y darle las gracias, comenzaron a adorar la creación. Y así tenían el Dios de la lluvia, el Dios del viento y todo. Y se les olvidaba lo más importante. ¿Sí? Ahora, vamos a ver que aún Efraín, el pueblo de Israel, era, a veces se refiere al reino del norte Efraín porque Efraín era la tribu más importante. Entonces, a veces se refiere a Efraín, la tribu de Efraín, pero a veces Efraín representa a todo el reino del norte. Aquí dice, cuando Efraín hablaba, o sea, la tribu, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. O sea, Israel alguna vez, dice aquí, fue respetado cuando hablaba, pero duró poco porque pecaron en Valpeor, ¿sí? O sea, a las primeras de cambio. Y ahora añadieron a su pecado. Y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen a los becerros. ¿Has visto a gente idólatra besando una imagen? Sus pies. En serio, que qué barbaridad, ¿sí? Si supieran lo que dice la Biblia respecto a las ídolos que la gente adora, es lo más abominable para Dios eso. Dice, por tanto, ¿sí? Como consecuencia, ¿sí? Y aquí va a usar símiles. Dice, está hablando de Israel, dice, por tanto, serán como la niebla de la mañana. ¿Cómo es la niebla en la mañana? No se ve, borrosa. La carita de la niebla. Aparece y desaparece Exactamente. instantáneamente. En menos de lo que canta un gallo, pum, ya se fue la neblina en la mañana, ¿sí? Entonces eso es lo que va a pasar con Israel. En un abrir y cerrar de ojos, va a desaparecer. Dice, y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja del aire y como el humo que sale de la chimenea. O sea, está utilizando símiles. Lo que está diciendo es que Israel va a ser aniquilado así, rápidamente, ¿no? Ni a Menón le vas a ver así. Dice aquí, mas yo soy Jehová de la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. No te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repletos se ensorbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí, o sea, se volvieron ingratos, ¿sí? Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido a los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda, ¿sí? O sea, aquí está diciendo, Dios los va a devorar y está otra vez utilizándose como un león, como un leopardo, como una osa a la que le robaron sus ositos. Dice, así los voy a despedazar a ustedes, ¿sí? Te perdiste, Israel, mas en mí está tu ayuda. Pues ya los está despedazando. Está esperando a Israel. Dice, ¿dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debieras detenerse al punto mismo de nacer. O sea, lo que está diciendo que aquí las cosas que le esperan a Israel, ¿sí? Es como, imagínense, una mujer que está pariendo, ¿sí? Que es un dolor fuerte, y el bebé no quiere nacer, ¿sí? Para que se le calmen los dolores a la mamá. Hagan de cuenta, es como un símil, ¿no? El bebé está ya aferrado al seno materno y mientras está sufriendo la madre. Bueno, así se está comportando Israel, como que no quieren hacer, o sea, nada más está causando dolor a la misma nación, dice. De la mano del Seol los redimiré. Miren, esto creo que debemos de leerlo mejor en la NTV, si la tienen ahí a la mano, porque es más claro. ¿El versículo? Es el 13-14. Me gusta más aquí porque está más claro. El 13, versículo 14. ¿Debo rescatarlos de la tumba? ¿Debo redimirlos de la muerte? Oh muerte, haz salir tus errores. Tumba, desata tus plagas. Ya no les tendré compasión. Efraín era el más productivo de sus hermanos, pero el viento del oriente, una ráfaga del Señor se levantará en el desierto. Ese viento del oriente se está refiriendo a Siria. Todos sus manantiales se secarán y todos sus pozos desaparecerán. Todo lo valioso que poseen será saqueado y se lo llevarán. El pueblo de Samaria debe sufrir las consecuencias de su culpa,
porque se rebeló contra su Dios. Un ejército invasor los matará, a sus niños los estrellará contra el suelo hasta matarlos, y a las embarazadas las abrirán con espadas. Eso es lo que dice en el 16 en la Reina Valeria. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. O sea, no es para que el pueblo se pusiera a temblar, en vez de estar diciendo que Oseas estaba loco, no era para que se pusieran realmente a analizar su vida, ¿sí? Y tomar en cuenta y tomar en serio las palabras de Oseas, pero no tomaban en serio nada. No pasa nada, no pasa nada, ¿sí? Y Dios les está advirtiendo todo lo que va a pasar y cosas terribles. Imagínate que a tu hijo lo azoten para matarlo y a las embarazadas les abran la panza con espada y no presente porque les fueran a hacer cesárea, ¿verdad? O sea, está terrible la cosa para Israel, ¿sí? Pero nuevamente, vean cómo termina el último capítulo, ¿sí? ¿Cómo termina? Dice 14, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Qué palabras de aliento para terminar la profecía. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Esa es la solución siempre a cualquier cosa. Si te está lloviendo en tu milpita, la solución es volverse a Dios, ¿sí? 2, llevad con vosotros palabras de súplica y volver a Jehová y decirle, pero con sinceridad, ¿sí? Suplicando y con sinceridad de decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios, ¿sí? O sea, deben suplicar sinceramente, no de dientes para afuera como lo estaban haciendo, nada más de dientes para afuera, y rápido volvían a las andadas, como si pudiéramos engañar al Señor, dice. 3, no nos librará el asirio. O sea, ya mi confianza no está en el asirio, dice. No montaremos en caballos, su confianza no estaba tampoco en tener caballos, dice. Ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Wow, wow. Pero eso debe de ser sinceramente de corazón. Y vean cómo responde Dios. Yo sanaré su rebelión. ¿Eh? Yo sanaré. Tiempo futuro lo está. Yo sanaré su rebelión. Lo sanaré de pura gracia. Eso es importante. Los amaré de pura gracia. No por méritos propios. O sea, Dios nos ama por pura gracia. Porque si Dios actuara conforme a nuestras obras, ¿qué quedaría de nosotros? Nada. No. Dios no nos da conforme a nuestros méritos, nos da conforme a su misericordia y su gracia. Amén. Entonces le dice, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como el vino del Líbano. ¿Ven cuántas cosas está diciéndoles Dios si ellos hacen eso sinceramente? Todo lo que Dios está comprometiendo a hacer. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? O sea, yo ya me di, o sea, Efraín tiene que decir así, yo ya no tengo nada de los ídolos, no, nada que ver tengo que ver con los ídolos, ¿sí? ¿Qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde, o sea, como un árbol frondoso verde. De mí será hallado tu fruto. Ahora fíjense, el versículo 9 con lo que termina es como un epílogo ya. En otras palabras, como si Oseas estuviera diciendo, ¿qué piensas hacer con esta profecía? ¿Sí? ¿Qué piensas hacer con lo que acabo de decir? Dice el versículo 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? O sea, en otras palabras, ¿a quién le va a caer el 20 de lo que está diciendo el profeta? Sí, aquí al pueblo de Israel, pero lo mismo Dios nos dice a nosotros. ¿Quién es suficientemente sabio para que entienda que la salvación solamente está en Cristo? Amén. No en la falsa seguridad, no en las obras, no en Juan de las Pitas, en nadie. No hay otro nombre dado a los hombres en que el hombre pueda ser salvo más que en Jesucristo. Entonces dice, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa?
porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, ¿sí? Mas los rebeldes caerán en ellos. Aquí nada más hay de dos sopas. Nada más es lo que está diciendo Usas al pueblo de Israel y nos lo está diciendo a nosotros el Señor. Nada más hay de dos sopas, ¿sí? O vives en rebelión contra Dios, ¿sí? Y te atienes a las consecuencias, esa es una. Y la otra sopa es que regresar al Señor, clamar a Él y caminar de una manera segura. Dos opciones nada más, dos opciones, ¿sí? Venir al Señor con fe y arrepentimiento y disfrutar esa promesa de vida eterna que Dios ha dado. O seguir confiando en falsa seguridad, en mi inteligencia, en mi dinero, en mi salud, en mis amigos, en mi religión, en las palancas que tengo en el municipio, en cualquier cosa que tú estés confiando, ¿sí? Que no sea el Señor, es una falsa seguridad. Y Dios advierte en contra de todo esto, ¿sí? En otras palabras, la primera opción de rebelarse contra Dios es la opción tonta. El alinearse con Dios es la opción sabia. Es la diferencia entre muerte y vida, así de simple y sencillo. ¿Qué haces con Jesucristo? Eso determina muerte o vida, lo que vayas a hacer con Cristo, ¿sí? O lo aceptas como tu único y suficiente Salvador y disfrutas de vida eterna, o seguir pisoteando su sangre, ¿sí? Y caer en las manos, como dijiste, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén, mis hermanos. Hemos terminado el profeta Oseas. Creo que hay mucha enseñanza para nosotros aquí. Son situaciones actuales todas esas, ¿sí? Adelante, alguien que quiera comentar, y si abre su video, se lo voy a agradecer mejor. Si quien quiere comentar algo al respecto, porque aquí nos toca a todos. Acá no crean que nada más esto va para Israel, va para todos. Bien. Sí. Bueno, o nada más me pegó a mí. No. 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 Bueno, pues aquí nos está advirtiendo que si no nos acercamos a Él, pues estamos perdidos. Porque así como Israel, y así como Israel está por todos los lugares, por todas las naciones que están, ¿cómo se dice? Pues están en todos lados, están, en todos lados los encontramos. Y así como está actualmente y como fue castigando a Israel, pues así nos va a pasar también a nosotros, porque no buscamos a Dios, sino buscamos nuestros satisfactores para la vida. Primero ponemos el que necesito esto, si tienes dinero, vas y lo compras y ya quedas tranquilo, quedas feliz, pero no, lo que debe uno es voltear a ver a Dios, como estos israelitas, que en vez de confiar en Dios, confiaban en Siria, en Egipto, porque se tenían alianza con ellos. Y aquí Israel pues no tenía ese gran amor a Dios, y por más que Oseas les predicaba todo eso, lo que deberían de hacer, y nos pone el ejemplo de cuando él se casa con Gomer, sí, y que es una fornicadora después del primer hijo. Y aquí también nos refiere, ¿no? De que pues se refiere a Osiria, ¿sí? Y que ya para atacar a Israel y devorarla. Y aquí Israel, en vez de estar con Dios, él sigue practicando la idolatría, o sea, adorar a otros dioses, y al mismo tiempo clama a Dios. Entonces es como ese dicho que dice que al que dos amos sirves, con algunos quedan mal.
Entonces aquí está él quedando mal, pues con Dios. Y Dios, a pesar de todo esto, Él tiene misericordia de nosotros y siempre está con nosotros. Y nosotros no lo apreciamos y siempre le dejamos casi siempre el segundo lugar. Y, por ejemplo, yo, cuando empecé a leer la Biblia, no le entendía nada y decía, bueno, ¿por qué esto? Pero actualmente, ahora la leo y digo, esto se refiere a, a tal capítulo, a tal versículo. Y ya trato de adentrarme a esto. Y aquí nos está diciendo también, ¿no? Que en el capítulo 9, en el versículo 1, que dice, cómo Israel está perdiendo, ha perdido el gozo y espiritual, y por eso Dios los abandona. Y también el lugar donde practicaban el culto, pero idólatra. Entonces, pues así, a Israel se le consideraba como necios y necios de que seguían adorando a los dioses paganos. Y, y bueno, aquí estoy, lo que usted nos acaba de decir, maestro, de que tanto lo que le pasa a Israel nos está pasando a nosotros, porque es actualmente. Eh, Aquí también nos dice, ¿no? Cómo Israel hace alianza con Siria y Egipto y que podían comerciar con esas naciones, pero no adorar a sus dioses y deberían de hacer cosas que le agradaran a Dios, pero no. Entonces, pues eso es lo que este, lo que se me queda de lo que nos acaba de explicar, que pues estamos, pues, sí, igual o más que Israel, y a Israel actualmente cómo está. Entonces, para mí es triste todo eso. Es todo. Gracias. Gracias, Manuelita. Una buena síntesis, como dice, que se nos quede, pero no solamente se nos quede en el intelecto, sino en el corazón, ¿verdad? Exacto. Uriel está alzando la mano. Uriel, ¿tienes algo que decir? Tienes apagado el micrófono y el video. I like to see you. Okay, let me. Ay, es que bueno, estamos los dos, Hola, pero Uriel está Pati. enfrente de mí. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Sí. Bueno. Bueno, pues algo que ya lo habíamos comentado con Uriel, estaba él escuchando Oseas ayer también, la primera parte, y algo que nos dábamos cuenta, o sea, Dios conoce perfectamente nuestros corazones y sabe que, o sea, nosotros nacemos también con ese deseo de adorar algo porque somos creación de Dios, ¿no? Entonces, digo, aún hasta los paganos querían adorar algo porque es como el instinto de saber que alguien nos creó, ¿no? Que en este caso es Dios. Pero en el caso de Israel, pues ahí la revelación del creador es directamente a ellos. Entonces, pues ahí vemos reflejada la vanidad de Israel y su debilidad también de seguir a otros dioses, de la idolatría, pero pues también la debilidad que sigue siendo vigente pues en la humanidad, ¿no? En los pueblos de hasta ahora de, mm, de desconocer la omnipotencia, la soberanía de Dios también. Entonces, pues es muy duro, o sea, la verdad es que todas las profecías que les está dando, o sea, ese reclamo de Dios por haber abandonado pues a ese amor que los creó, que los salvó, que cómo los cuidó, cómo los ha sacado del desierto, y aún así ellos siguen entregándose, o bueno, ponen atención a ídolos de otras naciones que saben
o sea que él mismo les dice, ¿no? Que son ídolos, pues vanos, vacíos, que no sirven, que no escuchan, que no nada, que ya se los ha manifestado Dios en otros momentos y aún así caen, ¿no? Y esa, pues ese ejemplo que da la vida de Oseas, o sea, de cómo tiene que recibir a su mujer después de haber sido fornicadora, pero qué fuerte que también, eh, o sea, la infidelidad que nosotros tenemos hacia Dios sea como eso, como una fornicación, y que sea repetida. Y la verdad, pues sí, debe ser doloroso, ¿no? Para la persona. En este caso, pues, o sea, ¿no? El saberse engañado, pero muestra aún así, claro, él lo hizo porque Dios se lo mandó, pero en el caso de Dios, ¿cómo nos llaman, no? Los últimos capítulos que, bueno, sí, el último capítulo, o sea, es como dice que no puede dejarnos de amar, no puede dejar de cumplir sus promesas, y pues en eso descansamos, en que a pesar de nosotros mismos, sabemos bueno, una vez que nosotros ya somos salvos, somos hijos de Dios, pues Dios cumple su palabra, muestra su misericordia y promete una restauración. Entonces, pues eso es lo que me queda, pero sí es una, pues es una fase dolorosa de todo lo que pasa, ¿no? El pueblo de Israel y cómo, pues Dios bueno, o sea, ¿no? Los confronta con todo su pecado, con la idolatría y no, exactamente, o sea, aún así son duros, ¿no? De entendimiento. Entonces digo, pues ahora lo vemos también, ¿no? O sea, la humanidad no quiere reconocer a Dios, incluso ahora ya la moda es hacer quedar mal lo que viene en la Biblia, ¿no? Pero como mientras más conoces de la Biblia, tenemos más herramientas para poder testificar y para poder, pues, eh, reafirmar que nuestra fe es de ciencia y que obviamente, pues es una fe que solamente Dios pone en nosotros, ¿no? Y que el Espíritu nos guíe también para poder dar testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida, pues de su pueblo y de nosotros, ¿no? Que seamos también testimonio de eso. Nada más. Amén. ¿Tú, Leti, qué Bueno, piensas de esta profecía de Oseas? no, pues de esta profecía yo pienso que es una advertencia, Sí. ¿sí? Seria, realmente es una advertencia que me ha dejado así con, como decimos, con el ojo cuadrado, ¿no? Porque siento que es tan actual, porque ahorita lo que estamos viviendo, ¿no? Nosotros que hemos creído en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, porque a través de estos estudios nos damos cuenta que la Biblia habla desde Génesis hasta Apocalipsis de Jesús, ¿sí? Y estábamos viendo que lo que dice la Biblia es verdad, ¿sí? Y Dios la reveló para que la estudiemos y vayamos encontrando la verdad. Y vemos que la verdad es Jesús. Y Dios dice que si nosotros creemos en su obra redentora, somos salvos. No somos condenados, pero si no creemos, ya hemos sido condenados. Entonces, es un mensaje que a veces es tan sencillo que la gente piensa, nada más eso tengo que hacer, ¿no? Pero a través de este estudio vemos que nosotros que hemos confiado en Jesús, ¿sí? También cometemos este adulterio espiritual que nos está narrando este libro. Porque, como nos dijo Juan Carlos, son cosas que empezamos con la idolatría, ¿sí? Coqueteamos con el mundo, tenemos un pie con Dios y un pie en el mundo. Y la Biblia dice que maldito aquel que confía en el hombre y bendito aquel que confía en Jehová, en Dios, ¿sí? Somos idólatras, ¿sí? A veces es una línea tan delgada que cuando vemos ya estamos pisando el otro lado, ¿no? Eso nos ayuda a que debemos siempre volvernos a Dios, buscar a Dios, arrepentirnos y estar confesando pecados, ¿sí? Después viene la hipocresía, ¿no? Que pudiera ser también esto, ¿no? El que tenemos un doble corazón, o agradamos al hombre o agradamos a Dios. Y a veces
queremos agradar al hombre, ¿sí? Y como dice Juan Carlos, a veces se ofenden porque les decimos que son pecadores y que si no se arrepienten, pues irán al infierno, ¿no? Y hay gente que dice, ¿por qué me dices eso? Si sienten ofendidos. Y a veces nosotros como que no damos el mensaje del evangelio correctamente y queremos endulzar el oído de nuestros seres queridos o del vecino, del amigo, ¿no? O sea que también ejercemos hipocresía. Y también, como decía Juan Carlos, la ingratitud. Somos seres ingratos. Si Dios que nos lo da todo y es gratis, nos dio a su Hijo Jesús, ¿no? Y a mí me impacta este versículo en Primera de Juan que dice, mirad qué amor nos ha dado el Padre. Si nos ha dado a su Hijo, ¿qué no nos dará? ¿No? Y siento que a veces somos ingratos y debemos siempre regresar regresar a la cruz y no olvidarnos de quién murió por nosotros. Amén. Si pudieras cantar ahorita a Dios un canto, ¿cuál sería? Pregunta. ¿Sabes cuál se me ocurre? El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. ¿Por qué? Porque esta profecía está hablando del amor de Dios que es maravilloso, ¿verdad? Perdón, y el último capítulo, cuando dijiste, yo los amo, ¿no? Realmente me llegó porque dijo, Señor, somos tan infieles y tú tan fiel. Ese último capítulo siento que me llegó, ¿no? Me llegó de ver que tengo un Dios fiel que, como decía Pati, que cumple sus promesas. Gracias. Pues sí, es la manera como cierra Oseas su profecía, abriendo una puerta de esperanza para Israel. ¿Sí? Fíjense, los cargos que está haciendo Dios a través de Oseas en contra de Israel son muchos cargos. ¿Cuántos cargos podría tener Dios en contra de nosotros también? Exactamente, o sea, ahí vemos. Y Dios está diciendo, los voy a castigar, ¿sí? Pero si hay arrepentimiento sincero, Dios va a perdonar, ¿sí? Esto es lo bueno, ¿sí? Entonces, el mensaje es, sigue siendo de, o sea, sigue siendo el mismo, ¿sí? Si alguien se siente perdido, temeroso, o sea, la solución es Jesucristo venir a la cruz, como dice Leti, ¿sí? En arrepentimiento y fe, y Dios perdonará todos nuestros pecados en Cristo porque los castigó ya en Cristo, ¿sí? Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Tú, hermanito, algo que quieras agregar, que me dijiste que no ibas a hablar, pero pues, si te sientes con que puedas hablar, nada más vas a decir amén. No, pues esta advertencia que nos dan en este libro de Oseas es tremendo, ¿no? Nosotros también somos pecadores, bueno, yo me considero pecador, y no hay más que el arrepentimiento, no hay más que estar con el Señor, arrepentirse de los pecados, confesarlos, como se le di, y estar al pie del cañón, porque de lo contrario, llegamos a ser idólatras también, muchas veces con el dinero, muchas veces con la familia, muchas veces hasta con los propios animales, las propias mascotas, pero lo importante es estar con el Señor. Amén. Y depender única y exclusivamente del Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Está muy interesante este libro de Oseas. Amén. Brandis, Amén. ¿un comentario? Sí, hola, buenas noches. Hola. Pues híjole, pues está muy impactante esto que leemos porque a final de cuentas pues nos llega a nosotros, ¿no? Como decían, las pedradas están fuertes, tenemos que estarnos haciendo de lado porque pues sí nos llega de cierta manera lo que el pueblo de Dios era en ese momento pues nosotros nos reflejamos en ellos porque también hemos cometido errores. También
Dios nos sacó de ahí, ¿no? Gloria a Dios que Él nos sacó de ahí. Nada más les comparto una vivencia. Hoy fuimos a comer aquí a Tepozotlán y era la feria de San Pedro Tepozotlán. Tepoztlán. Entonces, ajá, entonces ya saben, la procesión, pasan cargando al ídolo, a la imagen, y la gente atrás cantando, luego se meten a la iglesia. Digo, nos tocó ver todo eso y realmente eso me vino a la mente el pueblo de Dios, ¿no? Cómo ellos adoraban estas imágenes, adoraban a ídolos falsos y, y cómo ahora en la actualidad se hace lo mismo, ¿no? Entonces, dices, no hemos cambiado como humanidad, desgraciadamente, en lugar de mejorar, estamos empeorando, pero pues sabemos que Dios es justo y sabemos que Dios trae justicia y trae sus juicios. Y bueno, nosotros de qué lado queremos estar. Queremos estar del lado de los rebeldes o del lado de los fieles. Vemos que el pueblo de Israel y sus líderes no amaban a Dios verdaderamente porque eran infieles, ¿no? Dios ve esto como, o sea, es como un tribunal donde ya los está llevando al juicio. Pero también vemos que es escatológico porque, si bien es cierto que Dios les mandó juicio ahora a los judíos, de estar ciegos y sordos, eso no es nada a comparación de la tribulación, ¿no? Y de la gran tribulación de lo que va a venir después, para cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, eh, vemos que hay veces que estas pruebas nos hacen mirar al cielo, nos hacen ver a Dios, ¿no? Hay veces que decimos, ¿por qué me mandas a mí estas pruebas, Señor? Pero es para que aprendamos, es para que aprendamos del Señor y aprendamos que Él nos disciplina porque nos ama. Entonces está disciplinando a su pueblo, está enseñándoles a amarlos verdaderamente, a cumplir el pacto que hicieron con Él en el Sinaí, porque ellos dijeron, todo lo que tú, Moisés, nos diga, nosotros, bueno, que, a través de Dios, nosotros lo vamos a cumplir. Se casaron con Él y ahora le están siendo infiel, ¿no? Con estos ídolos. Ahora, por ejemplo, vemos que Israel, pues lo que tienen los judíos en la actualidad es que o sea, ellos siguen la tradición. Ellos no se quieren salir de su tradición, de sus leyes de hombres, y quieren seguir haciendo estas cosas que no agradan a Dios, porque caemos en esta línea delgada, como comentaban, y ya es hipocresía. Y Dios no puede ser burlado porque Él se da cuenta de nuestros corazones de roca, ¿no? Que no le adoramos verdaderamente. Entonces, sabemos que, como decía Leti, caer en manos del Dios vivo es muy peligroso, ¿no? Entonces, pues mi vivencia o mi aplicación que yo me puedo llevar esta noche es precisamente esto, eh, amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi fuerza, seguir lo que Él quiere, que es que ame a mi prójimo como a mí mismo, orar, leer su palabra, tener comunión con Él, y todo lo demás será añadido. Ajá, entonces, tratar a mi prójimo como Dios quiere que los tratemos. Por ejemplo, por cierto, yo les recomiendo mucho es una serie que se llama The Chosen, Los Elegidos. Está muy buena porque habla del Evangelio de Jesús y precisamente cómo Él los está llevando a los discípulos a aprender qué es lo que tienen que hacer en el camino, ¿no? Cómo es que Él quiere que amemos a nuestro prójimo. No es tan fácil, no es sencillo, pero a final de cuentas es la finalidad. Jesucristo vino a darnos a conocer un reino, pero nos vino a enseñar cómo quiere que seamos para que alcancemos ese reino, ¿no? Entonces, yo me llevo estas enseñanzas, eh, amar a Dios, todo lo demás será añadido, como ya lo dije anteriormente, para no ser repetitiva, este, y bueno, Oseas nos deja mucho también que aprender, eh,
de no ser idólatras, de no ser, de no adulterar la palabra de Dios, de no faltarle el respeto al Señor. Y bueno, pues eso sería todo. También les recomiendo mucho el libro de, si les gusta leer libros cristianos, novelas, les recomiendo este libro de Amor Redentor, que trata precisamente de la historia de Oseas, pero pasada al siglo XVIII más o menos, ¿no? En la época en donde la prostitución estaba pues en su auge. ¿En Entonces, YouTube? bueno, pues, ¿perdón? ¿En YouTube ese video de la película? Mira, es una película, Amor Redentor, y también es un libro, es una novela. Es una autora cristiana, pero ella más que nada se asemeja es la historia de Oseas, pero lo asemeja a una historia de una pareja, ¿no? En el siglo XVIII más o menos. Está Ok. bueno, está interesante. Si les gusta la novela, pues se los Ok. recomiendo ampliamente. Y bueno, pues muchas gracias, estuvo muy, muy entendible y muy edificante. Y bueno, pues que nos llevemos a casa y a la práctica esto que hemos aprendido aquí. Gracias. Amén. Amén. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Que nos quedan todavía 3 minutos. Allí no puede compartir porque tiene problemas con su computadora, por eso no se ha escuchado. Pero sí, ella mencionó, mandó un mensaje al grupo, está con su familia, bien, escuchando el libro. Angie. Un abrazo para Angie y familia. Sí. Yo nomás un comentario rápido. Bueno, nosotros somos privilegiados porque Dios nos ha escogido ya. Entonces, gracias a Él nosotros podemos, hablar de su palabra y poder, pues, hacer todo lo que Él nos manda de acuerdo a lo que Él nos manda aquí en su palabra, ¿verdad? Somos privilegiados porque podemos decirlo y también porque Él nos manda cuando estamos, ¿cómo puedo decir? Cuando nos manda la solución siempre y cuando caemos a veces en pecado, en alguna grosería, que con los compañeros está uno hablando y te ríes de tonterías, Dios nos da la sabiduría para que en ese momento nos demos cuenta que estamos haciendo mal y que debemos de retirarnos, al contrario, después testificarles o en ese momento hablarles del Señor, que Él es el único que nos puede salvar. A nosotros ya nos salvó y ya no volvemos atrás porque ya sabemos sus palabras, sabemos las consecuencias, que si nos separamos de Él, Él nos vuelve a traer, pero nos disciplina. Y sabemos que sus disciplinas son como lo que está hablando la palabra como Israel. Entonces nos advierte siempre, ¿no? Antes del pecado para no cometerlo. Ya si lo haces, atente a las consecuencias, ¿no? Somos salvos, no perdemos la salvación, pero hay consecuencias que debemos asumir. Si sabemos si podemos evitarlas, bueno, pues hay que evitarlas, ¿verdad, hermanos? Pero muy interesante el libro y bueno, pues yo ya no vuelvo atrás. Amén. 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 Vale, ¿quieres decir algo? ¿Ale? Perdón, es que como que no tengo buena señal también. ¿Te escuchamos bien? ¿Sí? Sí. Bueno, realmente yo agradezco a Dios que me permita volver al curso. No se podía, no había tiempo y pues es como esto que están, pues una vivencia, ¿no? Realmente es una vivencia y yo me siento muy privilegiada porque Dios me vuelve a retomar y me vuelve a dar fuerza. Entonces, pues se siente uno como el pueblo, ¿verdad? Que ahí anda uno, dizque uno queriendo cumplir con todo y a la vez no. Y entonces Dios te manda señales, ¿no? Te manda a decir, no te alejes, sigue aquí, no te descuides y uno, pues, con son de que anda cumpliendo con sus obligaciones, a veces se olvida de lo más importante, ¿no? Que es el Señor y pues yo agradezco mucho al Señor que me tenga de su mano y que me permita escuchar las explicaciones que dan ustedes
Y yo me siento muy privilegiada porque el Señor me ha tomado de su mano y aquí me tiene. Y doy gracias por ello. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Bueno, pues la próxima semana anuncio el profeta Amós, ¿verdad, Brendis? Vamos. Vas a tener dos semanas, 2 sesiones, porque también Igual. es un libro largo. Creo que son Ajá, 9 ok. capítulos. Son Entonces, 9. ¿cuánta similitud hay entre los profetas? Porque los problemas siguen siendo los mismos. ¿Sí? Además son contemporáneos. Amén. Además son contemporáneos, sí. La Biblia es un libro actual, no es un libro pasado de moda. ¿También se va a ver la mitad? La mitad, vas a dar 4 o 5 capítulos, Brandis, pues ahí tú decidirás. Pues no sé si quieres que dé los 9 o es mucho. Tú eres la maestra, tú decides. Yo, porque veo la cantidad de material, dije, bueno, si lo puedes dar en una sola sesión, está bien, pero Ya si me quieres en 2, pues lo hacemos en 2. No en 3, 2, máximo 2. ¿Ah? Ok. Pero yo sé que hay mucho que decirme. Siempre que van a exponer, el problema no es lo que vas a decir, el problema es lo que no vas a decir porque no te va a dar tiempo de tantas cosas que estás viendo, ¿no? Entonces, intención, pero como tú quieras, si lo das en una sesión, bien, y si son en 2 sesiones, también. Nada más nos dices para ponernos a estudiar. Ok, les mando entonces. Aquí, de aquí. Ok. Bueno, pues, Brandis, pues, muchas gracias por su presencia y su fidelidad, de veras que, una vez Ale mandó uno de esos stickers, sí, que dice que no le hacemos el favor a Dios, dice, lo hacemos al pastor, el favor es para uno mismo, en este caso es lo mismo, gracias, somos bendecidos, como dice Ale, porque estamos aprendiendo. Amén. Y el problema fundamental hoy en día es que no hay conocimiento de Dios. Eso es lo terrible, eso es lo trágico y eso trae consecuencias, ¿sí? Entonces, pues Brendis, despídanos con una oración y ya nos vamos, que ya son las 9. Claro. Permítame, ahí voy. Señor y Padre Celestial, cuántas gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar esta noche reunidos, Señor, para conocer tu palabra, para alabarte, para glorificarte. Gracias por la enseñanza, Señor, porque con estas enseñanzas, con esto que aprendemos hoy, podemos llevarlo a la práctica hoy mismo, para nuestra semana, para nuestros días, por si estamos pasando alguna situación, por si estamos dudando. Señor, que esto sea edificante para nuestras vidas. Señor, te doy gracias por la vida de Juan Carlos, Señor, por este don que tú le has dado. Señor, bendícelo grandemente a Leti, Señor. Gracias por sus vidas y su familia, Padre Santo. Gracias por la vida de Uriel, de Patti, de Armandito, de mi prima Ale, Angie y su familia que están aquí reunidos, de Manuelita. Señor, gracias por mi familia también, Señor. Gracias por este aprendizaje. Te pido que pasemos buena noche, que nos permitas descansar y que el día de mañana podamos seguir adelante, Señor, toda la semana con tu ayuda, con tu bondad, con tu misericordia, Señor, que siempre nos provees y siempre estás al pendiente de nosotros. Bendito seas y alabado sea tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 El próximo domingo, 7 de la noche, con el profeta Amós. Vamos. ¿Está bien? Amós, adiós, les Amós. bendiga. Vamos. Ay, Bendiciones. besitos. Cuídense. Hasta luego. Que se Saludos. mejore, Armandito. Ay.